Perfecto. Vamos allá. Venga. Bueno, Borja, lo primero de todo, me gustaría que me explicaras por qué no me has dejado preparar un guión de preguntas, aunque ya sabes que por lo que hemos hablado antes, alguna pregunta fija te voy a tener que hacer. Bueno, lo primero porque desde una perspectiva personal, mi experiencia me dice que las entrevistas o las charlas entre amigos siempre salen mejor cuando hay un punto de espontaneidad y hay un punto de sorpresa. Y en segundo lugar, por un término científico que lo llaman sincronicidad cerebral. La sincronicidad cerebral es un aspecto que se está estudiando ahora muchísimo, que explica cómo dos cerebros interactúan. Tu cerebro y mi cerebro cuando estamos en una conversación, cuando estamos en una situación de proximidad. De alguna manera, nuestro cerebro es capaz de destapar nuevas facultades y de mostrar ciertos aspectos que antes no habíamos podido ver con, con situaciones en las que estamos solos cuando estamos tratando con otras personas. De forma que si planificamos una conversación o la guionizamos casi completamente, no se va a producir esta espontaneidad y no se va a producir esta sincronicidad cerebral de la que te comento. Así que, qué mejor forma de empezar la Mm, conversación que entendiendo este concepto y que seguro que da explicación a muchas personas que siempre han pensado que en la espontaneidad está el éxito en una mm. conversación o en una entrevista. Claro, sería todo como muy robótico, ¿no? Yo pensando en lo que te voy a preguntar, tú pensándolo Claro, y quedaría como claro, maquinaria más que conexión, como tú. no se produce esa magia, ¿no? No tenemos esa Eh, confianza, ¿verdad? Al ah, final somos dos amigos, tú eres un apasionado del crecimiento personal, yo soy un apasionado del crecimiento personal también y de la neurociencia, es decir, de un crecimiento personal científico, así que conocemos los conceptos, sabemos que hay conversación de sobra, así que entiendo que al final tú que has organizado la conversación vas a llevar un pequeño guión o preguntas que vas a querer hacerme, porque al final esto tiene que ser una estructura, como en un guión de ventas o una demostración comercial, sí. que tú sabes mucho del tema, pero de alguna manera hay que dejar espacio a la espontaneidad. Y si Ah, no le dejamos ese espacio, no se produce esta sincronicidad de la que hablaba. Y no nos sorprendemos a nosotros mismos. ah. Mira, pues, lo que sí que no es espontáneo, porque es que eso era un sí o sí, tío, es darte las gracias porque has sido el primero en prestarte a este formato de vídeos en YouTube. O sea, no has puesto ninguna pega, has tenido actitud positiva, predispuesto, el conejillo de India, por así decirlo, tío, de verdad, que la gente sepa que aparte de un experto en neurociencia, eres un tío súper majete y muy predispuesto y de verdad, tío, que muchas gracias por eso. Bueno, como te digo, para mí esto no es una conversación para YouTube, sino que es una charla entre amigos y al final Mm, era una manera de conocerte. Tenía yo también muchas ganas de conocerte y también te agradezco que estés en este momento conmigo. Así que mm. el agradecimiento es mutuo. Gracias, hombre. Oye, pues si quieres te doy pie a que te presentes por ti mismo, que seguro que lo vas a hacer mucho, mucho mejor que yo, y así la gente te puede conocer, quien no te conozca, un poco mejor. Bueno, soy Borja, soy un hombre que vive en Valencia y soy un apasionado, como he dicho antes, del crecimiento y la transformación personal. Al final siempre he sido una persona muy ambiciosa y, y siempre he creído que podemos crecer personalmente y llegar más lejos sin perder esa esencia que nos hace únicos y sin disfrutar del camino, sin obsesionarse. Esto es algo que me ha enseñado la vida y esto es algo que está más que demostrado científicamente. ¿De acuerdo? Mm, Ahora mismo me encuentro en el ámbito de la neurociencia, en el ámbito de la ciencia aplicada al crecimiento personal, no solo neurociencia, neuroendocrinología, que es la ciencia que estudia cómo funciona nuestro cuerpo y nuestras hormonas. Cuando hablamos de nuestro estado corporal o nuestro estado vital, estamos hablando de neuroendocrinología, ujú, nuestras hormonas. Neurociencia, como ya sabemos, que es bueno, la ciencia que estudia cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y toda nuestra
todos los nervios que se conectan con todas las partes de nuestro cuerpo, porque no olvidemos que es el cerebro quien da órdenes a nuestro cuerpo, y neuropsicología, porque al final todos son procesos de pensamiento, ¿no? Mm, digamos que de alguna manera reviso estudios científicos, sigo a los mayores referentes y traduzco todo este conocimiento y todos estos avances científicos en protocolos y fundamentos aplicables en el día a día para personas que busquen crecer personalmente, mejorar en su vida laboral o simplemente mejorar su bienestar, ¿de acuerdo? Ujú, Al final mi máxima es llegar más lejos, pero disfrutando del camino. ujú, Ser ambiciosos, tener las herramientas para materializar nuestro propósito, llegar a donde queremos llegar, no desapegarnos de esa naturaleza, no decir que no queremos más constantemente. Esto ha sido uno de mis grandes fallos, por ejemplo. Querer domesticar a ese caballo que tenía dentro y que siempre quería más y más. No se trata de negarnos quiénes somos, sino de entender que al final la vida solo es una y tenemos que disfrutar del proceso. Y si no hemos disfrutado de ese proceso de crecimiento, ¿de qué sirve llegar a donde queramos ujú. llegar? Bueno, Y la ciencia es lo que nos acompaña. ah, pues me voy apuntando cosas porque ya se me van ocurriendo varias Ujú, preguntas. ujú. Yo creo que yo he conectado tan bien contigo, tío, porque aunque yo me dedique a las ventas, creo que alguna vez te lo dije, tío, yo realmente soy biólogo. Ah, qué fuerte. Sí, creo Como mi que además madre. tu madre, sí, sí, sí. Y la Ajá, asignatura que más me flipaba era neurofisiología. O sea, me qué fuerte, encantaba. qué Por eso fuerte. es que tu contenido creo que fue otro compi de LinkedIn, Oscar, que me recomendó, pues, hablando un día Óscar con él. Arrojo, sí, Sí, Oscar Arrojo, también muy, muy majete que lo quiero también traer por aquí. un crack. Un Y saludo te desde empecé aquí. a seguir y digo, ostras, si es que las cosas que hice es que son súper chulas, tío. Y me he apuntado, te voy a preguntar, pero ese es el Borja de hoy, ¿no? Por la persona que se le dé por cotillar un poco tu LinkedIn y lea acerca de él, se va a encontrar cosas como autopista, ataque al corazón, frenazo en seco, o sea, aquí casi más de una película de terror, de suspense que de un neurocientífico. Entonces, cuéntame un poquito de ese Borja del pasado. Sí, bueno, al final cada uno tiene su historia y yo no siempre he estado en la situación que he estado ahora. Hace ya casi 6 años, mi vida tenía tal estado de descontrol, esa ambición desmedida, eh, la falta de hábitos saludables y de conexión con el momento presente, me llegaron a una situación que me puso al límite. Concretamente, estaba conduciendo mi coche por la autovía a unos 120, 140 kilómetros por hora, un poquito más, y, y sentí que me aceleraba, que me aceleraba, que me aceleraba, sentí que me estaba dando un ataque al corazón, estaba convencido que aquel era mi último momento, pero un frenazo del coche me retiré de la autovía y en medio de autovía allí parado, pues sentí que me estaba dando un infarto, llamé a emergencias, pensaba que de verdad allí me quedaba y por suerte no fue ningún infarto, fue una taquicardia muy, muy fuerte que vino Ujú, de repente, un ataque de pánico que no supe controlar, ya había tenido alguno, pero ese fue muy, muy brusco. ajá, Y recuerdo que aquel día pasé toda la tarde detenido en el arcén, casi toda la tarde detenido en el arcén, en una gasolinera que había al lado, reflexionando qué es lo que me había llevado hasta ese punto. Ya había tenido algún pequeño ataque de pánico, ya había tenido algún aviso en el cuerpo de que lo que estaba haciendo con mi vida no era lo que yo había venido a hacer este mundo, que no estaba realmente conectando con mi máximo potencial, aunque creía que estaba llegando más ujú, lejos en el trabajo, laboralmente. Y ahí fue donde empezó mi proceso de crecimiento personal. ¿Qué ujú, vino antes de eso? Antes de eso, pues vino un Borja que desde pequeño, pues bueno, ha sufrido muchos traumas. Yo siempre he sido emocionalmente muy, muy intenso.
he dicho que he sufrido muchos traumas, pero bueno, he tenido mis traumas igual que todo el mundo, simplemente que me han afectado más de la cuenta. No en ningún momento los he trabajado. Y estos, bueno, esta especie de trauma derivó en determinados hábitos como tabaco, el no hacer deporte, el comer comida basura, el no preocuparme un mínimo por mi salud, eh, bueno, me llevaron un poquito al desastre en aquel momento. En aquel momento yo tenía unos 24 años, Mm. llevaba ya un par de años trabajando, un año y medio, y empecé en el mundo laboral que me quería comer el mundo, trabajando al máximo, muchísimas horas, fines de semana, casi por las noches. Lo único que quería era ver más y llegar más lejos, ¿no? Y en aquel momento era posible haciéndolo trabajando más horas porque no lideraba en aquel momento grandes equipos. mm, bueno, haciendo más podías avanzar más, ¿no? Y entré pues en aquella carrera de la rata de producir más, producir más, producir más y ascender un poquito más, hasta que enseguida me vi responsabilizándome de un pequeño departamento en mi compañía. Y en aquel momento fue cuando todo ya me sobrepasó. Esta combinación entre ámbitos negativos, esta ambición desmedida que me hacía trabajar sin parar y sin prestar atención a mi cuerpo y sin tener ningún descanso, me llevó a una serie de ataques de pánico que me detuvieron en seco. Me di cuenta Mm. que no podía más, no porque yo quisiera, sino porque mi cuerpo me lo estaba diciendo. No podía Mm. seguir así. Punto y final. Quizás si no me hubiera sucedido aquel ataque de pánico en la autopista que me llevó ya al extremo, no estaría donde estoy ahora contándotelo. No lo Mm. sé, no lo sé. Sí, El caso es sí. que hace 6 años, cuando me sucedió esto, me sumergí en el mundo del desarrollo personal y empecé a leer muchísimos libros, viendo muchos canales de YouTube, como todos aquellos que han empezado en el mundo del crecimiento personal. Me empecé a dar cuenta que no solo era cuestión de trabajar más, sino de manejar mejor tus descansos, de mejorar tu productividad, de organizar mejor tu vida. Y bueno, a través de ese crecimiento personal y mejorando mis hábitos, fue cambiando y diseñando un poquito mi vida a mejor. Y eso también tuvo resultados muy positivos en el mundo laboral. Al final seguí ascendiendo, seguí liderando a más personas, Mm. fui más protagonista de la compañía en la que trabajaba. Y bueno, después de un año, un par de años en el mundo del crecimiento personal, me di cuenta que todos los vídeos, que todos los libros, acababan teniendo un factor común independientemente del tema del que hablara, que es el hecho de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros patrones de pensamiento, cuál es nuestra biología. De alguna manera me di cuenta que, aunque el libro de hábitos atómicos hable sobre hábitos, u otro libro hable sobre Mm. productividad y ya está, o efectividad, o gestión del enfoque y la atención, todo acababa en lo mismo, que era en hábitos o fundamentos de cómo funciona nuestro cerebro. Y ahí es cuando hice un poco clic y dije, vaya, mm, aquí hay una ciencia detrás que explica cómo funcionamos. Y vamos a ver si yo estoy aquí en el planeta Tierra y tengo un cuerpo, soy humano, soy de esta especie, ¿no? Y hay un manual, entre comillas, de instrucciones de cómo funcionamos los humanos, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, Ajá. ¿por qué no estudiarlo? ¿Cuál es este manual? La neurociencia, la biología, la psicología, la neuropsicología, la neuroendocrinología. ¿Por qué no estudiar este manual? Bueno, este manual es complejo, hay que conocer términos científicos, hay que meterse a estudiar, hay que dedicar muchas horas. Bueno, da igual, había que hacerlo. Yo quería llegar más lejos y ser muy ambicioso. No quería conocerlo porque sí, no quería conocerlo para divulgarlo, no quería conocerlo para ser coach, no quería conocerlo para ser Ajá. neurocientífico, no. Nada más lejos de la realidad. Simplemente quería conocer todo esto porque quería ser mejor, llegar más lejos en mi trabajo, disfrutar más de mi vida, Mm. ser un mejor novio, ser un mejor padre. No era padre en aquel momento, pero ni lo soy ahora aún, pero ser una mejor persona en general y disfrutar más de la vida y llegar más lejos. ¿Y Mm. por qué no conocer el manual de operaciones científico? Claro. Mm. ¿De acuerdo? Si al final eso me podía llegar más lejos. Entonces empecé a meterme en el mundo de la neurociencia y estudiar sin detenerme. No solo estudiar, sino traducirlo todo en protocolos que pudiese aplicarlos en mi día
a día. Protocolos de muchos tipos, relacionados con la meditación, relacionados con el ejercicio físico, relacionados con el pensamiento, relacionados con la conexión social, relacionados con el aislamiento o el silencio, relacionados con cualquier tipo de entrenamiento mental, mm, muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Los fui probando a mí mismo, los he ido probando en otras personas que o bien han trabajado conmigo o bien me han rodeado, mi familia, mis amigos, y empecé a ver los resultados. Y eso realmente impulsó mi vida hacia un siguiente nivel. ¿Un siguiente nivel de qué? Un siguiente nivel de dos cosas, de productividad, liderazgo, desarrollo profesional, efectividad, y dos de presencia, conexión con el momento presente, disfrutar la vida, disfrutar las cosas, disfrutar de una conversación, no estar pensando siempre en lo Mm, siguiente, ¿no? Y, y bueno, no considero que ahora mismo esté en mi mejor momento, pero estoy en un momento muy dulce gracias a todo esto mm, y a cualquier persona podría funcionarle. mm. Y Borja, esos Ujú, avisos ujú, que tú vas teniendo, ujú, que yo creo que son los tí- típicos avisos, entre comillas, que ujú, podamos tener, como yo también he podido tener ujú, épocas de ansiedad, de insomnio, ujú. mm, para no tener que llegar a ese break, ¿no? Esa rotura que tienes en medio de la autopista, ¿qué recomendarías que debería hacer esa persona? ¿Qué es lo que tendría que hacer en primer lugar para evitar que esa ansiedad y ese estrés le vaya, le acabe rompiendo? Bueno, lo primero es ser consciente de que tienes estrés o de que ese estrés le puede acabar rompiendo. Realmente yo a veces pienso y digo, ¿cómo podría haber evitado todo esto? Y digo, no habría habido forma. U otra persona me coge de aquí fuerte y me dice, oye, Borja, que vas camino de esto y me lo explica y me da la evidencia científica, cosa que no me sucedió, o, o yo en aquel momento no pude hacer nada, era totalmente inconsciente. El que es totalmente inconsciente ni siquiera está viendo este vídeo, así que vamos a obviar ese perfil. Vamos a Claro, centrarnos en el perfil de que el que ya es consciente que estos ataques de pánico pueden suceder, que este estrés le puede desbordar, que el cuerpo manda señales. ¿Qué puede hacer para no llegar hasta ese punto? Pues tomando las riendas de su vida. Primero, formándose un poquito o conociendo los principios que rigen su cuerpo. Algunos ya pueden saberlo. No hace falta llegar muy lejos. Hay que tener simplemente unas bases. Y lo segundo, conocer qué protocolos o técnicas puede aplicar en su día a día para regularse. ¿De acuerdo? Te he dicho dos puntos, pero hay un tercer punto. ujú, El tercer punto es conocerse a sí mismo y hacer lo posible para implementarlos. Porque una cosa es saber y otra cosa es ser, hacer. ¿De acuerdo? Mucha gente sabe lo que tiene que hacer, pero pocos hacen lo que tienen que hacer. Esto lo explica una persona de LinkedIn perfectamente, un coach que se llama Juan Camilo Cuervo, increíble, de Latinoamérica. Él es coach de ingeniería emocional, inteligencia emocional, ingeniería emocional lo llaman también. Y siempre lo dice. La gente está obsesionada por leer más libros de desarrollo personal. Pero si leer más libros de desarrollo personal nos hiciese mejores, ya todos tendríamos el control de ujú, nuestra vida, sobre todo completamente. los bibliotecarios, que tienen, Efectivamente, serían los efectivamente, más sabios, los más... efectivamente. Yo lanzo una pregunta a la audiencia, te lanzo una pregunta a ti, Mariano. Cuando leemos un libro de desarrollo personal o de lo que sea, lo volvemos a leer y lo analizamos y de ahí extraemos hábitos o protocolos que apliquemos en nuestro día a día para mejorar nuestra vida o no lo hacemos. Porque si no lo hacemos, lo único que nos puede dar ese libro es un pequeño cambio de enfoque temporal. Ujú, Yo hasta que no le leí 5 veces Hábitos Atómicos de James Clear, un libro maravilloso y estoy seguro que lo conocerás, mm, no empezó a cambiar realmente mi vida. La ujú, primera vez simplemente me abrió los ojos, me hice consciente de que los hábitos eran importantes. Pero si no lo hubiera leído una segunda o una tercera vez y no hubiera claro. extraído eh, hábitos de allí o aprendizajes que yo apuntara en una hoja y viera cómo traducir en hábitos en mi día a día, a mí quizás no me hubiera servido de nada. Ujú. Y esos aprendizajes, pues, o ese recorrido Ujú. que has tenido hace 5 o 6 años para acá, obviamente Sí. entiendo yo que no ha sido lineal, sino que habrás tenido tus cosas que te habrán funcionado y Ujú. obviamente otras que, como tú has dicho, ¿no? Hay cosas que te tienes que conocer a ti mismo porque hay cosas que a lo mejor a uno le sirven y a ti no.
Em, no me gustaría llamarlo error, pero algún protocolo sobre todo que ahora está tan de moda, el poner cosas en redes sociales que tú digas, "Joder, esto mira, lo ponen mucho, pero esto realmente yo lo he probado y a mí no me ha funcionado". Ah, temas que no me han funcionado. Bueno, antes de ir a eso, hay un punto muy importante que todo el mundo tiene que entender, que, que nadie tiene la píldora secreta. No todo Ujú, funciona para todo el mundo. La ciencia explica cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cerebro, pero los protocolos que nacen de ahí no funcionan igual para todo el mundo. Y aquí hay que entenderlo en tres capas. Uno, no es que un protocolo o un hábito funcione para uno sí y para otro no. Es que puede funcionar más para uno o más para ujú, otro. No es todo blanco o claro. negro. No es esto me funciona o no me funciona. No. No es blanco o negro. Te funciona más o te funciona menos. Ajá. Siguiente capa, segundo nivel. Independientemente de que te funcione más o menos, va a depender de las condiciones. ¿En qué condición de vida estás ahora mismo? En función de esa condición, puede que te funcione más una cosa, o puede que te funcione más otra. ¿De acuerdo? Si ahora mismo estás en momentos de mucho estrés, con mucha sobrecarga mental, te va a funcionar genial la meditación. En cambio, si estás en un momento muy relajado de conexión social, vacaciones, relajación, pues la meditación te va a funcionar, porque al final los beneficios a nivel de concentración están más que probados, pero no va a ser tan efectivo como en un entorno de estrés o de alta carga cognitiva. ¿De acuerdo? Ujú. O sea, que depende del escenario en el que nos encontramos, nos van a funcionar más unas cosas o más otras. Y luego, por último, ah, de alguna manera, ¿cómo ajustemos ese protocolo o esa técnica? Muchas veces decimos, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero tengo que hacer técnicas de respiración. ¿Pero cuál en concreto? Mira, el cronotipo es la predisposición biológica que tenemos a sentirnos más activos o mejor en determinados momentos del día. Hay personas que son más matutinas, que se sienten más activas pronto por la mañana. Hay personas intermedias, que no tan pronto por la mañana, a media mañana y, y a media tarde se encuentran activas. Y hay personas que no encuentran ese sweet spot de activación hasta las 4 o 5 de la tarde o incluso por la noche. Estas son las vespertinas. Tres tipos de cronotipos a nivel general. A nivel general. Que luego hay intermedios. ¿Bien? Matutino, 20% de la población, aprox. Intermedio, 65-70% de la población, aprox. Y nocturno, 10-15% de la población, aprox. Joder. Ujú. Cuando somos jovencitos, muy pequeños, tendemos a ser matutinos. Tienes hijos, lo estarás viendo. Suelen ser matutinos, se levantan pronto. Bien, mucha energía desde pronto por la mañana. Conforme va avanzando nuestra vida y nos hacemos jóvenes, vamos más hacia el vespertino. ¿Qué pasa cuando tenemos 22 años, 20 años, 19 años y estudiamos la carrera? Nos gusta estudiar por la noche, nos gusta estudiar por la Sí, sí, tarde-noche. Por es verdad, nuestro ¿no? cambio horario, pues nos hacemos un poquito más vespertinos. ¿Y qué pasa conforme avanza la edad? Esto no te lo puedo preguntar porque no tienes esa edad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegamos a los 70, 65, 75? Que nos hacemos otra vez patutinos. Sí, Otra vez a sí. las 6 de la mañana con los ojos Mm, abiertos como los gorriones. Bien. Por mi Esto no madre, quiere decir por mi que madre, sí. durante toda la vida, esto no quiere decir que durante toda la vida pasemos de un cronotipo a otro. Cada uno tiene un cronotipo más definido. Lo que te quiero decir es que hay intersecciones. Entonces, a lo mejor tú eres un intermedio, pero cuando eras más pequeño y cuando seas más mayor, serás un poquito más matutino. Y cuando seas joven, pues estés en tu época de juventud, serás un poquito más vespertino. ¿De acuerdo? Cronotipo matutino, ¿qué es lo que sucede? Que tú estás activo, tienes un pico de liberación de cortisol entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana y un pico de liberación de dopamina entre las 8:30 y las 10:30. El pico de cortisol es lo que te hace levantarte, activarte. Cortisol te activa. Ojo, cortisol no es malo.
Exceso ujú. de cortisol y cortisol en momentos que no queremos es malo, pero cortisol no es malo. Esto es igual que la dopamina. ¿Bien? El ¿Vale? cortisol nos activa. Sin cortisol no estaríamos activos. ¿Bien? Y el pico de dopamina entre las 8:30 y las 10:30 aprox. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos hace estar más enfocados, atentos. Ese momento que dices, ¡buah! Soy súper productivo. En este momento quiero hacer esa tarea del trabajo en la que sea más complicada, porque estoy completamente enfocado. ¿Bien? Eso, Ujú. el matutino. Como he dicho, hay poca gente matutina. El intermedio, que es la gran mayoría de la población. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Que tenemos, bueno, me considero intermedio, más matutino, pero tirando hacia matutino, pero intermedio. ¿Bien? Mm, el intermedio, lo que encontramos es que tiene un pico de cortisol entre las 6:30 de la mañana y las 8:30. ¿Bien? Activación, despertarnos. Y tiene un pico de dopamina entre las 11 y la 1. Pero también estamos bastante activos y despiertos a media tarde. ¿Bien? No es como el matutino, que en cuanto llega la tarde, en cuanto llegan las 3 las 4 el matutino está Ujú. que va hacia abajo. Y a las 8 de la tarde está destrozado ya. Y a las 10 preparado para dormir. El Ujú. intermedio, pues bueno, el intermedio ya hay más matutinos, hay más vespertinos dentro de los intermedios, pero el intermedio aguanta bien todo el día, digamos. Ujú. Y luego tenemos el vespertino, que es el menos favorecido por el modelo empresarial actual, por el hecho de que tenemos que entrar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, según la empresa, ¿de acuerdo? Sí. El vespertino se activa más por la tarde, tiene ese pico de dopamina entre las 4 y 6 de la tarde, su momento de mayor rendimiento. Fíjate que ahí hay gente que ya no está ni trabajando en horarios Ya, habituales de ya, empresa. ya, O claro. sea que siempre decimos que el vespertino, bueno, tener un cronotipo vespertino no es una ventaja en el mundo actual, según el modelo Ujú. empresarial actual. Bien, Ujú. ¿hay algún cronotipo mejor que otro? No, no hay ninguno mejor que otro. Oye, Borja, pero parece que el intermedio es el ideal porque rindes todo el día. Ya, pero no tienes los picos de rendimiento que tiene un matutino por la mañana o un vespertino por la noche. Ujú. Mm, No es tan Sí. fácil, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta podría ser, Borja, ¿podemos ajustar? Esto se lo pregunto a muchas personas. Yo soy matutino, pero ¿puedo ajustar para ser más intermedio? Sí, puedes hacerlo. ¿Cómo? Modificando tu ritmo circadiano, tu reloj biológico. ¿Cómo lo modificamos? Lo modificamos con comidas, con ejercicio y con luz. Estos son los tres pilares. Comidas, ejercicio, luz. Si adelantas tus horas de comer, te vas a hacer más matutino. Si atrasas tus horas de comer, cuando digo comidas, digo desayuno, comida y cena, Sí, sí, sí. te vas a hacer más vespertino, más vespertino. Ejercicio físico. Si tú le metes al cuerpo ejercicio físico nada más despertar, tu cuerpo, mediante neuroplasticidad, va a memorizar que esa es la hora de despertar y te va a hacer más matutino. En cambio, si metes el ejercicio más hacia la tarde-noche, te vas a hacer más vespertino. Y por último, la luz. Importantísimo. Si tú te levantas y ves luz solar, le estás lanzando una señal a tu cerebro, a tu núcleo supracreasmático, se llama, ese reloj biológico, que regula nuestros niveles de serotonina y de melatonina, ¿de acuerdo? Mm, que es hora de despertar y que hay que activarse y hay que liberar cortisol de manera natural. Entonces, si yo de normal me levanto a las 8, pero quiero levantarme a las 6 de la mañana, lo mejor será que salga y vea luz solar si es que ya la hay. O si no, luz artificial lo máximo Ujú. posible. Nada más levantarme. Qué bueno. Y reduzca luz cuando vaya a acostarme. Si quiero acostarme 2 horas antes, yo lo que hago es apagar luces 2 horas antes. No 2 horas ¿Luces antes de de dormir, dos casa horas o antes luces de pantalla? sí, luces de casa, 2 horas antes de lo que lo haría habitualmente. Reducir luz antes de lo que lo haría habitualmente. Ojo, no es solo un protocolo, no es solo que como antes, no es solo que veo luz antes, no es solo que entreno antes, porque uno podría estar pensando, bueno, yo soy matutino, pero entreno en el gimnasio por la tarde. Ya, bueno, es que no solo un protocolo va a hacer que cambie tu cronotipo, ¿de acuerdo? Para empezar, tu cronotipo no cambia, tienes un cronotipo, pero lo puedes modificar, puedes Ujú. modificar un poquito. Pero un vespertino no se va a hacer matutino y un matutino no se va a hacer vespertino. Mm. Lo normal, lo que dicen los estudios, Ajá. ¿bien? Todo es posible en esta vida. No nos limitemos tampoco, ¿eh? Porque no caigamos en el mayor error que he caído yo.
tomar la ciencia como una limitación. Oye, como el estudio científico me dice que esto no es posible, yo ya asumo que no es posible. Porque el ser humano es un sinfín de posibilidades. Mm, mm. Joder, macho, se me ha pasado, se me está pasando el tiempo volado. No te exprimiría muchísimo más porque estoy aprendiendo un montón, pero no te quiero robar más tiempo. Dos cosillas. Sí. Recomiéndame, porfa, qué tres personas podrían tener aquí una charla para ayudar a a la audiencia en cuanto a temas de desarrollo personal o incluso profesional. Uf, te voy a dar tres. Va. Mira, Juan Camilo Cuervo, niño. Juan Camilo Cuervo Niño, te lo he dicho antes. ¿Vale? Es experto en inteligencia emocional y lo trabaja con directivos y managers de compañías. Increíble su nivel de especialización y me encantaría ver cómo expone todo su ámbito. Me gustaría ver también a Óscar Arrojo, lo hemos comentado también antes, de productividad y a ver cómo nos explica cómo ganan una hora al día. Y también a Ana Sofía Magallanes. ¿Vale? Trabaja con propósito, es más espiritual, propósito vital. Es una chica maravillosa y amiga también. Y ya la última, como estoy seguro que este tema le ha Ujú. gustado a mucha gente, tío, dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en LinkedIn actualmente. Borja Tarazona. 4 o 5 veces a la semana comparto fundamentos o protocolos neurocientíficos para llegar más lejos y disfrutar al mismo tiempo. Y yo doy Y pronto fe también de YouTube. ello. Pronto también YouTube. Ah, joder, ostras, pues Pronto con ganas también lo voy a YouTube, esperar. Mariana. Sí, sí, sí. Mariana, ha Pues sido un placer hablar contigo. Estamos en la misma onda y he no será la disfrutado última vez muchísimo, que tío. hablemos. Espero que no, espero que no. Muchas gracias de verdad por todo tu Un tiempo, abrazo tío. muy fuerte. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Chao.